No soy un contraplano de guerra. ¿Puedes indicarme la dirección? No he visto ningún contraplano. Está bien, chicos. Esta única frase desde Washington fue quizás el momento más claro de ruptura en una alianza de 75 años. Fue la declaración oficial de que Europa estaba siendo tratada como irrelevante, y Moscú inmediatamente vio este vacío. Las palabras terminaron y el desafío comenzó. Воевать с Европой я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет. La advertencia más clara del desastre inminente vino de un activista francés que había experimentado las realidades en Ucrania. Et qu'est-ce que j'observe en Europe de l'Ouest? Personne n'en a rien à branler d'eux. Tout le monde s'en fout comme si c'était normal. Imaginez seulement si ça se passait en France. Imaginez seulement. Esta voz desde París fue una admisión de que Europa tenía que despertar de su dulce letargo, que la era de la paz había terminado y la guerra se acercaba, y la ansiedad en Kiev ya se ha convertido en pánico. El riesgo de que Rusia ocupe Europa es del 100%. El grito de Zelenskyy, si Estados Unidos se va, Rusia invadirá Europa, ya no era una predicción, sino una certeza. Activistas advirtieron, líderes suplicaron, pero ese asiento en Bruselas permaneció vacío. Mira, hace solo 72 horas Washington decía, estamos con ustedes, pero anoche efectivamente se alejó de esa mesa. Este giro obliga a Europa a valerse por sí misma. La mañana del 3 de diciembre, mientras la prensa mundial se centraba en la cumbre de la OTAN en Bruselas, el verdadero cambio de juego tuvo lugar a 2.500 kilómetros al este, a puerta cerrada en Moscú. Todo comenzó con ese detalle del menú que parecía un error de coreografía diplomática, pero en realidad fue una elección estratégica calculada. Mientras los ministros europeos en Bruselas mantenían una tensa espera en medio de la incertidumbre sobre su futuro, se servían caviar, codorniz, venado y cangrejo de Kamchatka en la mesa puesta en Moscú. Los diplomáticos en la sombra de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron una reunión con Putin que duró 5 horas completas. Sin embargo, la visita a Moscú fue mucho más que una reunión ordinaria. En diplomacia, el tiempo es la variable más crítica. Una reunión de 45 minutos entre dos superpotencias significa cortesía. Una reunión de 2 horas significa negociación. Y una reunión de 5 horas significa construir un nuevo mundo. Quizás Washington ahora veía la crisis de Ucrania no como un asunto de la OTAN, sino como un acuerdo de propiedad entre las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, para suavizar sus diferencias y volver a dividir el mundo. Las sensibilidades de Europa respecto a la integridad territorial, las estrictas normas legales y la postura moral se habían convertido en obstáculos costosos e innecesarios para la paz para la administración de Trump. La decisión de Rubio de no ir a Bruselas fue un movimiento para enviar a Europa de la mesa de toma de decisiones a la caja registradora, donde solo financiaría el resultado. Washington eligió negociar esta crisis directamente con Rusia, pasando por alto a Europa por completo como un trato inmobiliario. Este cambio en la ecuación empuja a Europa de una posición de toma de decisiones a una de observación e implementación de la decisión que se tomará. La verdadera señal de alarma para Bruselas no es el contenido de esta reunión, sino la incapacidad de Europa para encontrar un lugar para sí misma en esta mesa. Washington parece haber decidido gestionar la seguridad de Kiev no a través de Bruselas, sino mediante una línea directa establecida con Moscú. Lo que concreta este sentido de traición no es solo la reunión secreta en Moscú, sino la increíble inconsistencia entre las páginas del calendario. La cronología de los eventos revela esta dramática ruptura en la postura de Washington. Fecha: 30 de noviembre de 2025. Ubicación: Miami. Marco Rubio, en su reunión con la delegación ucraniana, dijo: protegeremos su independencia e hizo promesas de desarrollo económico. El mensaje fue claro: les respaldamos. Fecha: 3 de diciembre de 2025. Ubicación: Bruselas. Solo 72 horas después, Rubio se saltó a la misma reunión de la OTAN, dejando su asiento vacío. Esto no fue un simple conflicto de agenda, sino una retirada estratégica deliberada. Washington pasó de modo aliado a modo observador en 3 días. Este cambio repentino de actitud refuerza la tesis de que se alcanzó un acuerdo de principio en las conversaciones de Moscú que podría poner en peligro los intereses de Europa. Esta brecha entre las acciones y palabras de los Estados Unidos, la sensación de abandono en Kiev y Bruselas, no es una preocupación infundada al observar esta cronología, sino un análisis de datos concreto.
Y esta dramática contradicción da sentido al grito de Zelenskyy y a la advertencia del activista francés. No es coincidencia que Putin, aprovechando la ausencia de Rubio, declarara «Estamos listos». El Kremlin vio que Washington se había retirado, que Europa se quedó sola y que la alianza se había resquebrajado. La diplomacia de la silla vacía de Estados Unidos es en realidad la mayor luz verde dada a Putin. Este vacío estratégico tomó a Europa desprevenida y dejó al continente enfrentando una crisis de seguridad, un estado de pánico no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Trump rompió su palabra y la factura fue enviada a Bruselas, la capital de Europa. Aunque este vacío diplomático creado por Washington causó ondas de choque en las capitales europeas, este choque rápidamente se convirtió en un reflejo de defensa. Europa no permaneció en silencio, no podía, porque para los Estados Unidos, la guerra en Ucrania puede ser un tablero de ajedrez geopolítico al otro lado del océano, pero para Europa, esta guerra es un fuego ardiendo en su puerta, una amenaza existencial. Los líderes reunidos en Bruselas mentalmente se despojaron de sus trajes diplomáticos y comenzaron a actuar como miembros de un gabinete de guerra. Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Estonia hicieron un fuerte movimiento de resistencia contra los esfuerzos excluyentes de los Estados Unidos. El mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, fue claro. Nosotros tomamos las decisiones. Esta declaración no fue una simple afirmación de soberanía, sino una fuerte resistencia contra los esfuerzos de exclusión de los Estados Unidos. Europa se vio obligada a declarar el famoso concepto de autonomía estratégica, que se había discutido durante años, pero nunca se había realizado completamente, esa noche bajo presión, con sangre y sudor. El mensaje de Bruselas fue claro: los Estados Unidos puede intentar eludir a Europa. Washington puede hacer acuerdos secretos con Moscú, pero no se puede lograr la paz en esta región sin Europa. Cualquier firma hecha sin la aprobación de Europa está condenada a quedarse en papel. Bruselas no se contenta con meras condenas verbales. Está lanzando un contraataque estratégico en dos frentes críticos que perjudicarán a Putin más, los frentes económico y militar. El primer y más devastador movimiento apunta al corazón de la economía, es decir, el tesoro de guerra de Putin. ¿Cuál es la motivación fundamental detrás del deseo de Putin de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos? ¿Tierra? No, ya tiene suficiente tierra. Dinero. El levantamiento de sanciones. Que su economía respire. Y lo más importante, recuperar los famosos $300.000 millones congelados en Occidente. Putin cree que si hace un trato con Trump, puede recuperar este dinero. Pero sorpresa, la clave de este dinero no está en Washington. La clave de este dinero está en Bruselas, en Bélgica, en la bóveda de Euroclear. Ahora Europa está recibiendo un golpe devastador al corazón de la economía, el tesoro de guerra de Putin. Esto significa que se está desplegando el arma nuclear económica. Bélgica y la Comisión de la Unión Europea han acelerado el proceso de firmar una decisión histórica esta semana. Los $300.000 millones en activos rusos congelados serán incautados y este dinero se dará a Ucrania como un préstamo. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que el dinero que Putin ahorró para financiar la guerra se convertirá en misiles que golpearán a Putin. Hay más. Europa ha aprobado una decisión para prohibir completamente el gas ruso, 100%, para el año 2027. Esto significa que incluso si Estados Unidos hace las paces con Rusia, Rusia habrá perdido a su mayor cliente, el mercado europeo, para siempre. Para Putin, este es un escenario desastroso. Esta carta es el poder de veto. No es un apretón de manos diplomático, es una guillotina financiera para Putin. Piénsalo. Hiciste un trato con Trump. Detuviste la guerra, pero aún no tienes dinero. No hay nadie que compre tu gas. Tu economía sigue asfixiándose. Europa está saboteando cualquier posible acuerdo de paz suave que Estados Unidos pueda hacer. Haz tu trato, dice Europa, pero continuaremos estrangulando económicamente a Rusia. Este fue un movimiento que Putin no esperaba. Pensó que Europa era un satélite de los Estados Unidos. No calculó que el satélite podría ser más peligroso que el planeta. La profundidad estratégica de este movimiento es inmensa. Europa está enviando a Putin e indirectamente a Trump el siguiente mensaje. Cualquier cosa que acuerden en Washington o Moscú, Rusia no puede respirar económicamente sin la aprobación de Europa. Putin puede ganar territorio en Ucrania. Puede estrechar la mano con los Estados Unidos, pero no puede acceder a su dinero, esos $300.000 millones sin la aprobación de Europa. Este es un veto estratégico que quita las zanahorias, el alivio económico, el levantamiento de sanciones que los Estados Unidos pueden ofrecer a Rusia, aplastando el poder de negociación de Washington.
golpear a Rusia con su propio dinero, haciendo que el costo de la guerra sea insostenible para Moscú. Esta es la trampa geoeconómica de Europa. La guerra económica duele, pero lo que realmente asusta es la realidad sobre el terreno. Europa se está preparando para esa terrible realidad sobre el terreno, es decir, una guerra convencional en la que estará sola, no solo económicamente, sino también militarmente. Aquí es donde entra en juego ese archivo, desempolvado de los estantes de Alemania, una reliquia de los días más oscuros de la Guerra Fría. O Plan Deu. Este no es un simple plan de ejercicios. Este es el plan de Alemania para convertirse en el centro logístico de la OTAN, es decir, la retaguardia de la línea del frente en caso de un posible ataque ruso. Los detalles filtrados por The Wall Street Journal y otras fuentes demuestran cuán en serio se está tomando Europa el asunto. El plan prevé que 800.000 soldados de la OTAN y 200.000 vehículos militares sean recogidos de los puertos alemanes, Hamburgo, Bremerhaven, y transportados al frente oriental, Polonia, los países bálticos. Solo imagina las famosas autopistas de Alemania cerradas al tráfico civil y convertidas en campos de batalla para enormes convoyes militares, la industria civil, fábricas y almacenes convertidos en cuarteles militares. O Plan Deu es un escenario en el que la vida civil se suspende y todo el país se enfoca en un solo objetivo: prevenir el estrangulamiento logístico. Alemania pretende transformar su propio territorio en una línea de suministro masiva e ininterrumpida contra la estrategia de Rusia de cortar las rutas logísticas. Sin embargo, hay una gran incógnita aquí, un riesgo de quedar atrapado. ¿Puede la infraestructura actual de Alemania manejar esta carga? ¿Pueden los puentes que han sido descuidados durante años y los ferrocarriles abandonados soportar el peso de 800.000 soldados y miles de tanques sin colapsar? El plan B de Europa puede parecer perfecto en papel, pero sobre el terreno debe enfrentar las duras matemáticas de la logística. Si esos puentes colapsan, si esos ferrocarriles se detienen, el flanco oriental de la OTAN quedará indefenso en las garras del oso ruso. En última instancia, lo que vemos en el panorama general es esto. Europa ha aceptado que el paraguas de seguridad de Estados Unidos se está cerrando. La llegada de O Plan Deu a la mesa es la prueba más clara de que el conflicto directo con Rusia ahora se percibe no como un riesgo teórico, sino como una amenaza inminente. Una amenaza inminente. Europa está tirando de una palanca económica al mantener la billetera de Rusia como rehén por un lado, mientras construye una fortaleza física al abrir sus carreteras a los tanques por el otro. El juego ha terminado. Han comenzado los preparativos. A la luz de todos estos desarrollos, la declaración de Putin el 3 de diciembre nos recuerda que el proceso sigue siendo sensible. Si Europa elige la guerra, estamos listos. En este punto, la situación se puede resumir de la siguiente manera. Los acontecimientos que tuvieron lugar en el breve periodo entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre pueden indicar que ha comenzado un proceso de redefinición en las relaciones transatlánticas. La posibilidad de que Washington cambie sus prioridades está llevando a Europa a cuestionar su propia arquitectura de seguridad. Sin embargo, detrás de las escenas de este enfrentamiento político está en marcha un efecto dominó mucho más profundo y oscuro. La retirada del apoyo de Washington no solo significa una escasez de municiones en el frente ucraniano, sino que conlleva el riesgo de un colapso en el frente moral y psicológico. La admisión de Zelensky de que, si Estados Unidos se va, perdemos, está grabada en la mente de cada soldado y cada civil en las calles de Kiev. Si el hermano mayor, Estados Unidos, se levanta de la mesa, la percepción de que Rusia es imparable podría propagarse como un virus a lo largo de las líneas del frente. Esta atmósfera de consejo de guerra en Bruselas también ha sacudido fundamentalmente los equilibrios dentro de Europa. Las capitales europeas, que han estado durmiendo cómodamente bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos durante años, ahora han despertado a una realidad fría y dura. El invierno se acerca y Europa está sola. Polonia, los estados bálticos y Escandinavia se preguntan si pueden confiar en Alemania y Francia para liderar en ausencia de Estados Unidos. Aunque este vacío creado por Washington tiene el potencial de causar caos dentro de Europa, por ahora la percepción de un enemigo común parece haber unido al continente. El desempolvamiento de planes como O Plan Deu y las discusiones sobre sanciones económicas pueden verse como un esfuerzo por crear un plan B en caso de un declive en el apoyo de Estados Unidos a Europa. Los próximos días serán críticos para mostrar cómo Europa se adapta a esta nueva realidad geopolítica. Parece que las cartas se están barajando de nuevo en la mesa diplomática.
Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los videos más detallados y exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias